quieres tener triunfo aún en aquellas cosas que nadie ha triunfado, te recomiendo una sola cosa: conviértete desde este día en un adorador por excelencia de tu Dios. Primer libro de Reyes 19. Amén. 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 Si están ahí, digan un fuerte amén, por favor. Amén. Listo. Verso 11 dice la palabra: Él le dijo, Dios le habló a Elías y le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén y amén. Amén. Aleluya. Yo esta mañana quiero compartir con ustedes uno de los fundamentos más importantes de nuestra fe, y que cuando en los tiempos de Jesús el fariseísmo lo había convertido en una religión, pero la Biblia dice que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, lo hizo, y al día siguiente Él lo estaba visitando en el huerto y tenían tiempos de coinonía, de comunión con Dios. Así que podemos deducir que Dios nos creó para tener amistad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Que el diseño original nuestro y que la plenitud del ser humano solamente es encontrada o solamente es visible cuando tenemos una relación personal con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Pero la Biblia dice que el hombre pecó y lo que perdió fue su relación con Dios. Porque Dios, por causa del pecado, se apartó de ellos, los desechó de su presencia, los sacó del huerto, del lugar donde Él había designado para que ellos se desarrollaran. Así que en conclusión puede decir: el pecado robó al hombre su relación con Dios. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Lo mismo pasa hasta los días actuales. Lo único que nos quita la relación con Dios es el pecado. Pero la Biblia dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo el justo. Es Cristo Jesús con su muerte en la cruz. Es Cristo Jesús con ese sacrificio válido que limpió nuestros pecados y otra vez volvió a conectar el camino de retomar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Cristo Jesús, todos nosotros, los seres humanos, a pesar del pecado, a pesar de nuestras faltas, a pesar de caminar de espaldas a Dios, tenemos la oportunidad de retomar nuestra relación con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esta mañana quiero hablarles del evangelio de la relación. Alguien nos preguntaba en estos días y decían: pastor, ¿y cuál es el enfoque de la iglesia
¿Qué es lo que más se enseña en la iglesia? Y lo que más enseñamos en esta casa es a retomar nuestra relación con Dios. Y hay motivos de peso, hay motivos fuertes, porque la relación con nuestro Dios lo primero que hace es devolvernos el propósito por el cual todos nosotros fuimos creados. ¿Cuántos dicen amén? Nos devuelve el propósito. Y no solamente nos devuelve el propósito, nos devuelve esa amistad tan anhelada y tan beneficiosa que es la amistad con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra relación con Dios nos devuelve el paraíso, el Edén espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos devuelve la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes son conscientes, pero caminar solos en la vida, caminar solos por las calles, empezar proyectos solos y recorrer ese camino solos es muy diferente a estar todos los días acompañados con la presencia del Señor. Es muy diferente los resultados de caminar solos que de caminar con la presencia de Dios. A donde quiera que vayamos, a donde quiera o que sea lo que estemos emprendiendo, con nuestro Dios los resultados son totalmente diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todas esas cosas nos devuelve la relación con Dios. Y yo les digo algo: al que tiene su situación, su condición destrozada, y aquí es donde quiero contarles qué es lo que Dios hizo con nosotros. Ustedes saben que Anita y yo nacimos en un hogar cristiano. En mi caso, toda mi vida fui criado en la iglesia. Desde muy niño comencé a servir, así como estos niños comienzan a servir al Señor. Yo comencé a servir al Señor en la iglesia. Y toda mi vida ha estado ligado a Dios. Alguna gente me tomaba incluso como referencia cuando joven, sirviendo al Señor. Pero llegó un momento donde yo comencé a visualizar qué es lo que yo tenía en mi vida. Porque llegó el momento cuando ya comencé a dar pasos en la vida, que me iba a la iglesia, incluso cantaba, predicaba, servía, salía contento, me saludaba con mis amigos en la iglesia. Pero regresaba a mi casa y la situación de mi hogar, la situación personal mía, no era diferente a la de otra gente. Los problemas me perseguían. Mi matrimonio estaba tambaleando. Mi situación financiera no era para nada buena. Y me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué si yo le sirvo al Señor? ¿Por qué si yo estoy fiel con mis diezmos? ¿Por qué si yo estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué si yo canto, si yo predico? Me había acostumbrado a una religiosidad. Me había acostumbrado a un estado de confort. Me había acostumbrado a vivir mi fe de esa manera. Pero la responsabilidad, escúchenme bien esto, la responsabilidad más grande de un cristiano es mantener viva su relación con Dios, es cultivar su relación con Dios. Y esa parte de mi vida lo había descuidado. Es muy fácil asistir a una iglesia los domingos, es muy fácil cantar en la orquesta, es muy fácil estar en el coro, es muy fácil ser parte de los servidores, pero es una tarea cotidiana y no muy fácil cultivar nuestra relación, mantener nuestra relación, establecer esa relación personal con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que
en medio de mis problemas y dificultades, en medio de mis muchas preguntas, de por qué, Señor, por qué otros prosperan y yo no prospero, por qué otros avanzan y yo no avanzo. Hay una etapa en nuestra vida donde preguntamos eso. Y la respuesta para mi vida fue retomar esa relación con Dios. Digan fuerte: retomar esa relación con Dios. Retomar esa relación con Dios. ¿Qué significa tener una relación con Dios? Por lo pronto ya destruimos el mitómano de que tener una relación con Dios es ir a una iglesia, porque no lo es. O es ser miembro de una iglesia, porque no lo es. Tener una relación con Dios es algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 El fariseísmo se había acostumbrado a los dogmas, se había acostumbrado a las reglas, se había acostumbrado a las interpretaciones de los escribas, se había acostumbrado a las costumbres de la religión judía, pero se habían olvidado de buscar a Dios, se habían olvidado de hablar con Dios, se habían olvidado de recibir la palabra del Señor, se habían olvidado, es más, el mover profético de Dios había quedado en silencio. Y claro, si nadie busca a Dios, Dios tampoco le habla a nadie. Y yo pienso que el tiempo de cuando Jesús vino a la tierra es muy similar a este tiempo. Anoche me quedé viendo por redes sociales, me di licencia, me quedé viendo desde algo así como desde las 7 de la noche casi hasta las 12 de la noche, lo que hacía la iglesia en tal país, lo que hacía esta otra iglesia, cómo predicaban, cómo alababan, cómo danzaban. Y hay una variedad de programas, de liturgias, hay un montón. Y le preguntaba al Señor: ¿y todas esas son válidas, Señor? Y el Señor me decía: sí, son válidas. El problema es que no todos tienen una relación con Dios. El problema no es qué tipo de liturgia desarrollamos en la iglesia. El problema no es qué tipo de metodología usamos en la iglesia. El problema es que no todos en la iglesia tenemos una relación con Dios. Que no todos en la iglesia nos hemos convertido en buscadores de Dios. Que no todos en la iglesia sabemos que tenemos una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el problema. Tú puedes adorar como tú quieras. Tú puedes alabar como tú quieras. Y es totalmente válido siempre y cuando tu relación con Dios esté vigente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La pregunta sencilla de esta mañana es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Tal vez lo pudiste hacer esta mañana, pero la pregunta más fuerte es: ¿escuchaste la voz de Dios? Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y déjenme decirles que no todo lo que leemos en la Biblia es lo que Dios está diciendo. Muchas veces es lo que Dios dijo. Pero déjenme hacerles recordar que Dios sigue diciendo, que Dios sigue hablando, que Dios está hablando a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No todo lo que leemos es lo que Dios dijo, es lo que Dios está diciendo en ese día. Tal vez solo hay una palabra que salta de esa lectura a nuestro corazón, y eso es lo que Dios está diciendo. Y a eso se refiere, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Esa frase dice: sino de todo rema que sale de la boca de Dios.
Y créame, Aleluya. cuando uno tiene una relación con Dios, no hay un solo día que deje de percibir la voz de Dios en su corazón. No hay un solo día que Dios no te hable. Todos los días de tu vida Dios habla a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que le des un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. Aleluya. Cuando Jesús vino, el fariseísmo decía: ¿qué doctrina nueva es esa? Y no estaban preparados para los cambios. Porque a veces nos acostumbramos. Es más, algunos se acostumbran a que si el pastor ora, ellos oran, y si no, no. Nos acostumbramos a esquemas, a estructuras. Y ese es el problema de la iglesia en este tiempo. Cada familia tiene su estructura, cada persona tiene su manera. Pero Dios nos está llamando a todos nosotros que volvamos a esa relación anhelada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo envió? Para que Él restaurara esa relación personal entre Él y nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para que ninguno de nosotros sigamos en camino de perdición, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Todos volvamos a Amén. encontrarnos en ese camino de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. 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 ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Tiene que ver mucho si leemos o no leemos la palabra del Señor. Es más seguro que Dios nos hable a través de su palabra. Cuando hay ese contacto con la Biblia, tú vas a escuchar la voz de Dios. ¿Seguro, pastor? Seguro 100%. Amén. Seguro 100%. Dios también habla a través de sueños, pero es por esa palabra. Revela la palabra. Dios también habla a través de profecía. Amén. Pero la profecía más segura que nosotros tenemos es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hacemos bien en estar atentos a esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios habla a través de su creación. Amén. Pero siempre y cuando tengamos contacto con la palabra del Señor. Comienza tu día leyendo la Biblia. Levántate a las 5 de la mañana y lo primero que hagas es abrir tu Biblia para escuchar la voz del Señor. Eso significa retomar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo van a hacer desde este día? Digan un fuerte amén. Amén. Yo les aseguro que no es fácil, pero sí les aseguro que los beneficios de buscar esa relación con Dios es tremendo. El día que yo entendí que tenía que retomar mi relación con Dios fue el día que yo empecé a ver la restauración de mi matrimonio. Aleluya. Fue el día que yo comencé a ver la restauración de mis finanzas. Fue el día que yo pude encontrar el punto de partida a todos mis sueños. ¿Cuántos dicen amén? Una relación con Dios te devuelve tu propósito, te devuelve esa grandeza o ese destino con el cual el Señor te creó. Una relación con Dios te devuelve todo lo que el diablo te ha robado. Una relación con Dios te rejuvenece, te restablece, te da fuerzas. ¿Cuántos le pueden dar un buen aplauso al Señor? Aleluya. 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 Y cuando todo estaba restaurado, Dios nos llamó. Amén, mis hermanos. Amén.
Cuando todo está restaurado, da a luz el propósito. Y yo les aseguro que si como pastor yo les miro y veo el gran propósito que Dios tiene con ustedes, cuanto más Dios que tiene la claridad de todas las cosas. Lo único que sé es que cada uno de ustedes son un propósito caminando en esta tierra. Cada uno de los seres humanos Dios lo creó con un propósito, pero nunca verán su propósito mientras caminan sin tener una relación con Dios. Es más, pueden estar en una iglesia, pero no siempre viviendo su propósito. Pero el Señor esta mañana dice: lo primero que te voy a devolver es ese propósito grande. Y Dios tiene planes de bien, dice la palabra. Un futuro lleno de esperanza para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Número 2, si estamos orando, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Digan todos fuerte: es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Al principio va a parecer un poco loco, porque la Biblia dice: cuando ores. Mas tú cuando ores, dice, no seas como los fariseos o como la gente religiosa que ama el orar en público, ¿no? Para que la gente lo vea. Mas tú cuando ores, dice, cerrada la puerta. Digan fuerte: cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Orar no es las oraciones que hacemos en la iglesia. Orar para buscar una relación con Dios es orar cerrada la puerta en nuestra habitación, ahí donde nadie nos ve. Ahí donde solo estamos con nuestro Dios. ¿Saben el privilegio de tener un lugar, de cerrar la puerta? El privilegio más grande es que Dios está disponible solo para ti en ese momento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que estar en una reunión. El Señor viene a tu casa, viene a tu habitación en ese momento y te dice: aquí estoy solamente para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que tenemos que restablecer. ¿Y cuándo, pastor? Cada 5 días. Todos los días de nuestra vida. Cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y eso es lo más importante que debemos tener nosotros. Nuestro tiempo de hablar con Dios, nuestro tiempo de contarle a Dios nuestras cargas, el tiempo de decirle a Dios lo que sentimos, el tiempo de decirle a Dios lo que soñamos, el tiempo de decirle a Dios qué es lo que necesitamos. No hay otro momento más importante en nuestra vida: el tiempo de hablar con Dios. Digan fuerte todos: hablar con Dios. Hablar con Dios. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? Algunos dicen: ay, pastor, yo sí, cuando voy en la combi le digo: ay, Diosito lindo, por favor, que no me pase nada hoy. Ni cómo negarles que está hablando con Dios, pero no se refiere a eso, sino tener una charla solas con Dios. Amén. Porque el espíritu de oración lo podemos tener todo el día. Es válido orar en la combi, es válido orar en la esquina, es válido orar en todo lado y en todo tiempo, porque debemos permanecer con ese espíritu de oración. Pero no nos referimos a ese tiempo, nos referimos a ese tiempo a solas, charlando con Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Tiempo a solas. Ay, pastor, pero yo no sé ni qué decirle a Dios.
No creo. Porque si Dios creó con la capacidad de hablar y hablar y hablar, no fue a los animales sino a nosotros. Nadie es más experto en hablar y hablar y hablar. Nosotros, los seres humanos, sí podemos hablar con Dios, porque Él dice la palabra, porque Él está en medio donde dos o tres están reunidos, porque Él está en lo secreto, dice la palabra, porque Él, dice la palabra, tiene oídos, inclina su oído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nadie puede excusarse diciendo yo no sé qué decirle a Dios. Es como contarle a un amigo todas las cosas que nos está pasando. Pero te digo algo, a veces dices no, pero estoy en una rutina, parece que estoy en una rutina. Pero luego de que has hablado con Dios, el Señor comienza a recompensarte en público. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Cuando ustedes leen Daniel capítulo 6, dice la palabra del Señor que este hombre oraba 3 veces al día. 3 veces al día, mañana, mediodía y en la noche. Estaba buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estaba hablando con Dios. Y él cerraba su puerta y abría su ventana para orar. Y déjame decirte algo, la Biblia dice que la gente de afuera estaba en medio de un reino pagano. La gente, las autoridades de ese reino veían que en Daniel había algo diferente, que en él se desarrollaba una sabiduría diferente. Dice la palabra, porque él tenía otro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era de un espíritu superior, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué te hace ser diferente en la vida? ¿Qué te hace ser diferente ante los ojos del mundo? ¿Qué te hace prosperar? ¿Qué te hace avanzar? ¿Qué te hace que la gente diga, uy, algo está pasando con él? Hablar todos los días con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado, debes hablar con Dios todos los días. Debes hablar con Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Cuando tú comienzas a hablar con Dios, la gente va a ver que hay otro espíritu en ti, que hay un espíritu superior, que algo diferente está pasando en ti. Yo me choco con el testimonio de mucha gente que dicen, y el alcalde me llamó porque de alguna forma él sabía que yo tengo la respuesta a su inquietud. Y la empresa prefirieron hacer negocios conmigo porque de alguna forma tuvieron paz para llamarme. Y prefirieron llamarme a mí y desechar a otros profesionales que eran más capacitados que yo. ¿Cuándo comienza a suceder esas cosas? Cuando comenzamos a hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando comenzamos a hablar con Dios. Y no necesitamos ser religiosos. Solo enciérrate en tu habitación. Y si quieres, abre tus ojos. Y si quieres, tírate al piso. Y si quieres, arrodíllate. Y si quieres de cualquier forma. Pero lo más importante es que tú comiences a hablar con Dios. Lo más importante es que no haya un día que pase sin que tú y Dios tengan una charla a solas. Eso significa tener una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. 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 Amén. Aleluya. Número 3. Primero era la palabra del Señor. Segundo, hablar con Dios. Y número 3, adorarle a solas a Dios. Dice la palabra que Adán y Eva caminaban con Dios a la brisa de la tarde. Estaban felices. ¿Usted alguna vez han preguntado a la Biblia y le han dicho, ¿y qué hablaban? ¿Qué conversaban? Imagínese,
Pero saben, Dios descendía y Dios desciende, porque el único ser en la tierra capaz de adorar somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos dicen Dios no necesita nada. Y ciertamente Dios no necesita nada, pero por ahí algo que se desdice como algo parecido es que a Dios le encanta que nosotros le adoremos. ¿Cuántos dicen amén? No es una necesidad, es un placer para Él recibir tu adoración. Cuando nosotros vemos el reinado del rey David y el éxito que él tuvo, y nos preguntamos qué hacía David para tener tal éxito, ¿saben? La respuesta es: David tenía un corazón de adorador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un corazón de adorador. Y aquí quiero hacer referencia a la palabra que leímos al principio, porque a veces pensamos que nuestra espiritualidad crece porque estamos en una oración bien ungida, donde estamos echando fuera a los demonios, donde estamos reprendiendo, donde vemos temblar y donde vemos que hay terremoto, fuego, viento, hay un gran mover del Espíritu. Amén, gloria a Dios por esas cosas. Pero ahí dice la palabra del Señor, no estaba el Señor. Dios estaba en el silbo apacible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. ¿Qué significa el silbo apacible? El silbo apacible significa en una atmósfera de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde tú no solo estás contemplando la gloria de Dios, donde tú estás admirando su gloria. Es algo sobrenatural. Cuando hay una persona que adora, su destino es como el destino de David. David, dice la palabra del Señor, que Dios le dio victorias en todas sus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mejor dicho, ¿cuántos de ustedes quieren tener victorias en todas sus batallas? Amén. Comiencen a adorar. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste? ¿Cuándo fue ese tiempo? ¿Y qué es adorar? Adorar es no solamente es cantar. Adorar es admirar la belleza de nuestro Dios. Una cosa he demandado yo y esta buscaré, decía el Señor: estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Para admirar la hermosura de su presencia, para inquirir en su santo templo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo, y es en ese lugar donde el Señor quiere manifestarte. Es en ese lugar donde el Señor quiere que comencemos a contemplarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiempo de adorar. Ustedes, no sé si ustedes leyeron los salmos. Los salmos, la mayoría de ellos fueron escritos por David. No sé si alguien puede subir. La mayoría fueron escritos por David. Y David adoraba mientras pastaba sus ovejas. David adoraba mientras pastoreaba los rebaños de su padre. Pero a nosotros no nos queda tiempo. Decimos: tenemos mucho trabajo y no hay tiempo para adorar. ¿Saben, mis hermanos? Hay un desarrollo espiritual tremendo. Es más, David nunca fue rey de la noche a la mañana. Dice la palabra que Samuel el profeta vino y lo ungió y le dijo: tú eres el hombre que ha escogido Dios para reinar sobre Israel. Pero saben una cosa, David al siguiente día
No se levantó con corona y dijo: a ver, mis hermanos, ya escucharon anoche al profeta que dijo que yo soy el rey de Israel, así que todos a mis órdenes, por favor. No, no. Lo primero que hacía David era ir y pastorear las ovejas de su padre y escribir estos salmos y contemplar la grandeza de Dios. Y cuando una persona es de ese corte, adorador por excelencia, admirador de todo lo que Dios hace, de su palabra, uno que enaltece el nombre de su Dios, uno que tiene tiempo para decirle cuánto y cuán grande es el Señor en su vida, es uno que espiritualmente está siendo encaminado a ser un rey, y un rey victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué viene con la adoración? Viene la victoria. Amén. Si quieres tener una vida llena de victorias, si quieres tener victoria en todas tus batallas, si quieres tener triunfo aún en aquellas cosas que nadie ha triunfado, te recomiendo una sola cosa: conviértete desde este día en un adorador por excelencia de tu Dios. No necesitas ser un cantante, no necesitas ser un músico, necesitas tener un corazón para derramar en la presencia del Señor. Necesitas ojos para admirar la grandeza de nuestro Dios. Necesitas ojos para percibir la hermosura de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Vamos, que se escuche ese aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes? El diablo pelea contra una sola cosa: quitarte tu relación con Dios. Si Él te quita tu relación con Dios, te quitó todo. Si Él te quita el gozo de tu salvación, te quitó todo. Si Él te quita el disfrutar de la adoración, te quitó todo. Si Él te quita esa pasión por la palabra del Señor, te quitó todo. Si Él te quita ese tiempo que utilizas para hablar con Dios, te quitó todo. No dejes que Él se adueñe de lo más importante que hay en tu vida. Tiempo con Dios. Amanece para abrir tu Biblia. Amanece para abrir tu teléfono si quieres, pero tu Biblia, la aplicación de tu Biblia. Amanece para hablar con Él, para adorarlo, para contemplarlo. Y te aseguro una cosa: todas las demás cosas, dice la palabra, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu casa, tu carro, tu trabajo, tu sanidad, tu vestimenta, tu profesión, tu empresa, todo lo que puedas soñar, eso viene por añadidura de Dios. Pero sabes, a veces Dios se topa, no hay nada que añadir a tu vida porque no tienes una relación con Dios. Pero cuando tengas una relación con Dios, eres el próximo en la lista donde Dios va a soltar su añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Eres el candidato perfecto para que Dios te haga dueño, acreedor de las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si ustedes lo entienden. Algunos me preguntan: pastor, ¿dónde fue el punto de quiebre para su vida? Y la respuesta es: el día que comencé a retomar mi relación con Dios. Amén. Hasta ahí no les hablé de iglesia, ¿verdad? Hasta ahí no les hablé de venir a la iglesia. Hasta ahí no les hablé de ser miembros de familias con propósito. Hasta ahí no les hablé de servir ni en la orquesta, ni en el coro, ni ser ujieres, porque eso no significa ser cristianos. Ser cristiano significa tener una relación con nuestro Dios, restablecer nuestra relación con Dios.
Ser cristianos no es cuestión de templos. Ser cristianos es cuestión de cerrar la puerta de nuestra habitación y buscar a nuestro Padre que está en el secreto. Amén. Tener una relación con Dios no significa ni siquiera llamar todos los días al pastor. Tener una relación con Dios significa tener ese tiempo para buscarlo solamente a Él y solamente a Él. Y Él te recompensará en público, dice la palabra. Él hará cosas grandes de ti. Él hará que otros vean que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. No quisiera decirles nada más, solamente que hoy es el día que hizo Dios para que tú tomaras la decisión de volverte a Él con todo tu corazón. Y no es difícil. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Algo que no está a tu alcance? ¿Algo que tú no puedes hacer, que es muy difícil de hacer? No. Mi yugo es fácil, dijo Él, y mi carga es ligera. No hay nada no nos pidió algo que esté fuera de nuestro alcance. ¿Quién de ustedes me puede decir, pastor, pero pastor, yo no puedo, yo no tengo mi Biblia y no es difícil que pueda restablecer mi relación con Dios? ¿O quién de ustedes me dice, pastor, yo no sé orar? ¿O quién de ustedes dice, pastor, yo no sé adorar? Es muy difícil. Dios nos ha pedido 3 cosas esta mañana: buscar su palabra, hablar con Él y adorarlo todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si alguien dice, yo estoy listo para retomar mi relación con Dios, póngase de pie esta mañana. Póngase de pie esta mañana. Y aunque es una batalla de todos los días, porque la Biblia dice que la carne y el espíritu tienen una lucha constante. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne se cansa de buscar a Dios. La carne se cansa de leer la palabra. La carne se cansa de adorar. Pero les digo algo, el espíritu siempre está dispuesto para hacer estas 3 cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mañana vamos a decirle, Señor, debilita esa carne en mí y aviva el espíritu que está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta mañana le vamos a decir, Señor, yo no quiero ser gobernado por la carne, yo quiero ser gobernado por el espíritu en mi vida. ¿Cuántos dicen amén?